Listo. Por si alguno quiere, no hay ninguna obligación. Bueno, entonces cualquier cosa lo seguimos otro día también. Entonces, como les decía, ¿sí? ¿Cómo se explica esta cuestión de la diferenciación? Bueno, por lo que vimos antes, ¿sí? Estas células genéticamente son todas iguales, ¿sí? Recuerden, estas células, todas estas células vienen de una sola, que es ¿quién? Que es el cigoto. Recuerden, todas esas células vienen del cigoto. Todas las células de nuestro cuerpo vienen del cigoto. Neuronas, adipocito, miocito. Y el cigoto, ¿sí?, da origen a todas esas células, ¿por qué? Por dos procesos, mitosis y diferenciación. Pero eso quiere decir que si el proceso es mitosis, todas estas células son genéticamente iguales. Todas, 2n igual a 46, todas, gracias Vanessa, ¿sí?, genéticamente iguales. Muy bien. ¿Queda claro? Todas son 2n igual a 46, el adipocito, el miocito, todas son genéticamente iguales. ¿Por qué son diferentes? Este gen 1, por ejemplo, está activo en la neurona, pero en el adipocito está inactivo y en el miocito está activo, por ejemplo. El gen 2 está inactivo en la neurona, ¿sí?, no hace transcripción, ¿sí? Recuerden, más es on, ¿sí?, menos es off, o sea, no hacen transcripción. ¿Sí? Transcripción. Está inactivo en el adipocito y está activo solamente en el miocito. ¿Está claro? El gen 3, por ejemplo, está activo en estos dos y está inactivo en el miocito. Y así podemos tener, ¿sí?, con los 20.000 genes, que las células tienen diferentes ¿qué? Transcriptomas. ¿Qué es un transcriptoma? Un transcriptoma, ¿sí?, ¿qué es? Todos los lugares, ¿ven?, todos los genes que hacen transcripción, por ejemplo, en la neurona, transcriptoma, ¿sí? El transcriptoma se hace por cada tipo celular y en diferentes momentos se puede hacer, ¿no? Se puede hacer en G1, en S, ¿entienden? No es lo mismo G1 que S, que G2, ¿sí?, que la mitosis, o en diferentes etapas de desarrollo, en distintas etapas de desarrollo. No es lo mismo una neurona fetal que una neurona de una persona de 80 años, ¿no? En distintas etapas de desarrollo. Entonces, ¿qué es el transcriptoma? Son todos los genes que están activos. Todos los genes que hacen transcripción. Entonces yo puedo ver en un momento determinado, ¿sí?, ¿qué cosa? En el transcriptoma. Voy a ver todos los ARN mensajeros, voy a ver todos los ARN ribosomales, voy a ver todos los ARN de transferencia transcriptos, los ARN pequeños nucleares, ARNs pequeños citosólicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda claro? ARNs, no creo que vayamos a tener tiempo de hablar. Todos los microRNs o todos los ARN de interferencias. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, en un momento determinado se ve todo el transcriptoma. Y entonces, ¿qué vemos? Vemos que, ¿sí?, una neurona no tiene el mismo ¿qué? No tiene el mismo transcriptoma de un adipocito o de un miocito, porque tienen diferentes genes activos. Por ejemplo, el gen 1 está activo en la neurona, en el adipocito no, en el miocito sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que el mismo ADN, ¿sí?, la misma región, por ejemplo, acá en la neurona, si está activo quiere decir que está como eucromatina, y en el miocito está como eucromatina. En cambio, en el adipocito está apagado, quiere decir que está como heterocromatina. ¿Sí? Entonces fíjense acá, el gen 2 está heterocromático, heterocromático, eucromático. ¿Sí? El gen 3
acá está heterocromático, y acá como está activo, está eucromático y eucromático. ¿Queda claro? Entonces quiere decir que este gen, que es un pedacito de ADN, es un segmento de ADN, puede estar en diferentes células activo o inactivo. ¿Queda claro? En cambio, ¿cuál es la diferencia con el genoma? El genoma es el conjunto de todos los genes. ¿Queda claro? El genoma es igual para todas. Hay excepciones, como recuerden que la biología, hay excepciones para todo. Es igual para todas las células. ¿Por qué? Porque dijimos que eran, ¿qué? Son genéticamente iguales, ¿no? ¿Queda claro? ¿Sí? Una cosa es el genoma, que después vamos a definirlo bien, ¿no? Es el conjunto de todos los genes, ¿sí? Se puede hablar del genoma haploide también, ¿sí? Ojo, eso lo aclaramos, cualquier cosa lo aclaramos mañana cuando hablamos de mitosis, ¿sí? El genoma haploide es el genoma, por ejemplo, ¿de quién? De una gameta. Por ejemplo, gameta. En cambio, el genoma diploide, ¿qué sería el genoma diploide? De una célula somática. Célula somática. Una célula del cuerpo. ¿Está claro? Bueno, cualquier cosa después hablamos de esto. ¿Se entendió esto? Entonces, ¿qué pasaba con la cromatina que podía estar? Entonces, ¿sí? ¿Cómo se relaciona esto con la heterocromatina facultativa? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Fíjense, todo esto es heterocromatina facultativa. ¿Por qué todo esto es heterocromatina facultativa? Porque a veces puede estar como heterocromatina que se vuelve eucromatina según los distintos tipos de celulares o diferentes etapas del desarrollo. Por ejemplo, el gen 1 está activo en la persona adulta, pero está inactivo en, qué sé yo, en el embrión, ¿sí? De los primeros, qué sé yo, 15 días. ¿Se entiende la idea, ¿sí? De desarrollo. Entonces, ¿ven cómo se relaciona la diferenciación? La diferenciación, entonces, está relacionada con la cuestión de la heterocromatina facultativa. ¿Por qué? Porque son genes, regiones del ADN, que pueden estar eucromáticas o heterocromáticas. ¿Se entendió esto? ¿Sí o no? Sí, Muy bien. ¿Se van haciendo una idea de la complejidad de la biología y de la medicina? ¿Eh? Tenemos decenas de miles de genes, cientos de tipos celulares. Cada gen, a su vez, hace transcripción. Y tenemos el splicing alternativo. O sea que cuando hacen transcripción, tenemos a veces miles de variantes sobre la transcripción de cada gen. ¿Ven por qué es difícil? Curar, por ejemplo, ¿sí? Lo que vamos a hablar mañana, el Spinraza, o cualquier otra enfermedad genética. O sea, es súper interesante, ¿no? Pero bueno, también tiene un altísimo grado de complejidad. Pero bueno, lo increíble es que hemos aprendido todo esto, ¿sí? En menos de 50 años, ¿no? En los últimos, ¿sí? 50, 70 años. Es increíble. Piensen que nos pasamos miles de años, ¿sí? Miles de años usando las mismas técnicas para viajar en barco, en trireme, o la medicina, no avanzó de la medicina de los griegos hasta la Edad Media, los avances, 1500 años, 2000 años, se avanzó muy poco. Y ahora, de pronto, en 50 años, ¿sí? Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Dejamos acá? ¿Sí? ¿O quieren ver alguna cosa más? Me faltan un par de cosas. ¿Qué, Sabrina?
Bueno, recordamos algo que ya habíamos visto, ¿se acuerdan? El corpúsculo de Barr, que también, si veamos cosas así rápidos que se conectan con esto. El corpúsculo de Barr, ¿qué era? Yo tenía una célula en interfase. ¿Sí? O sea, la célula en interfase, ¿qué era lo que yo veía? Veía cromatina, ¿se acuerdan? Cromatina en el núcleo. ¿Mm? Entonces, la célula en interfase, ¿qué tiene? Tiene el núcleo interfásico. ¿Sí? Entonces, la cromatina, ¿qué veía yo? Veía regiones eucromáticas y heterocromáticas. Pero acá está lo interesante, ¿sí? Entonces teníamos la cromatina, el nucleolo y todo eso, ¿cierto? ¿Mm? Teníamos el nucleolo, ¿sí? Nucleolo, y teníamos zonas heterocromáticas, ¿se acuerdan? Zonas más oscuras, más densas, heterocromáticas. Eso quiere decir que ahí. Y tenemos zonas, ahora se pueden estudiar, zonas donde se hace transcripción, zonas, cuando está en la etapa S, donde se hace replicación. Recuerden que en la etapa S del ciclo celular se hace replicación, pero la transcripción sigue, no se interrumpe. ¿Queda claro? En la etapa S a veces preguntan eso, ¿sí? Recuerden, en la etapa S yo tengo G1, S, G2 y mitosis. Recuerden que acá en el núcleo se hace la replicación. Pero también se hace transcripción, ¿queda claro? ¿Sí? Sigue la transcripción, igual que en el citoplasma sigue la síntesis de proteínas. Obviamente en la etapa S es especial porque es donde se hace la replicación, pero también se hace transcripción, ojo con eso. ¿Queda claro? Bueno, entonces el corpúsculo de Barr lo descubrió Barr, ¿sí? Un histólogo canadiense, y se dio cuenta que pegado a la envoltura nuclear había una condensación que solamente se observaba que en las hembras. ¿Queda claro? Entonces el corpúsculo de Barr, ¿sí? Solo en las mujeres. ¿Queda claro? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y qué era ese corpúsculo de Barr? Bueno, ¿qué diferencia a las mujeres? Que las mujeres tienen dos cromosomas sexuales iguales, son XX. ¿Sí? Entonces, este corpúsculo de Barr, ¿qué es? Es un cromosoma X inactivo. Entonces, cuando digo inactivo, está prácticamente inactivado completamente, entonces es un cromosoma X que está como heterocromatina. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cuál cromosoma X se inactiva? Porque recuerden que tenemos dos cromosomas X. Uno me lo da papá y otro me lo da mamá. ¿Qué sé yo? ¿Está claro? ¿Cuál de los dos cromosomas X se inactiva? Bueno, puede ser cualquiera de los dos. ¿Sí? En algunas células va a estar inactivo. Por ejemplo, acá yo les dibujo varias células, ¿no? Entonces, en estas células, cada una con su núcleo y su cromatina, ¿ven? ¿Sí? Yo voy a tener corpúsculo de Barr, y son mujeres, ¿no es cierto? Cada una tiene su corpúsculo de Barr. Y acá, ¿cuál está inactivo? Por ejemplo, está inactivo el X materno. Acá está inactivo el X paterno, que me dio papá. Acá está inactivo el X materno. Y acá está inactivo el X paterno. Y así puedo seguir. ¿Queda claro? O sea que puede estar inactivo el X materno o el X paterno. ¿Queda claro? ¿Sí? Vamos a decir, no es completamente así, pero vamos a decir que es al azar cuál se inactiva. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que acá cuál está activo. ¿Qué X está activo acá, por ejemplo? Acá está activo el X paterno. Está activo. ¿Está claro? Y acá cuál X está activo. Acá está activo el X materno. ¿Sí? Acá cuál X está activo. Acá está activo el eucromático o parcialmente activo el X materno. Y acá va a estar activo ¿cuál X? Acá va a estar activo el X paterno. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces quiere decir que un X cualquiera, por ejemplo el X paterno,
Sí, ahora a las 20. Mitosis y meiosis. Ya termino. Explico esto último y lo seguimos viendo mañana. Pero para que terminen de entender esto, fíjense, me fijo en el X materno. Acá está el X materno, está inactivo. Pero acá el X materno está activo. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces, el X materno puede estar activo o inactivo. Recuerden que pongo el acento para... No va con acento, pero bueno. ¿Queda claro? Es decir, si está activo está eucromático. Y si está inactivo está heterocromático. Entonces, es un ejemplo de que si un cromosoma puede estar eucromático o heterocromático, quiere decir que es un ejemplo de qué? De cromatina facultativa. ¿Por qué? Porque puede pasar de eucromatina a heterocromatina y viceversa. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Y lo mismo con el X paterno. ¿Sí? El X paterno también. El X paterno puede estar activo o inactivo. Fíjense que esto pasa en la misma mujer, ¿no? ¿Sí? Si está activo está eucromático, si está inactivo está heterocromático, el corpúsculo de Barr. ¿Sí? Entonces, ¿un ejemplo de qué? Es un ejemplo de cromatina facultativa. ¿Queda claro? ¿Sí? Es eucromatina que se puede volver heterocromatina y al revés. ¿Queda claro? ¿Sí? No, las mujeres son así. ¿Sí? ¿Queda claro? Las mujeres, entonces fíjense, ¿las células son iguales? No, esta célula, acá va a estar activo el X paterno y acá va a estar activo el X que materno. Entonces estas dos células no son perfectamente iguales. ¿Por qué? Porque los alelos que me dio mamá no son iguales a los alelos paternos. Entonces las mujeres son mosaicos. ¿Por qué? Porque las células donde está el X paterno activo no son iguales. Es muy, muy pequeña la diferencia, ¿no? Pero son mosaicos cromosómicos. ¿Queda claro? ¿Sí? O mosaicos celulares, como quieran. En cambio el hombre, ¿sí? ¿Qué pasa con el macho? El macho es XY. El macho es XY. El macho ser XY tiene un solo X. Entonces ese X está activo. ¿Queda claro? ¿Y este X quién lo aportó? Este X siempre es el X materno, porque el Y, cromosoma Y, lo aporta ¿qué? Siempre lo aporta el padre. ¿Queda claro? Entonces, por eso puede ser que los hombres seamos tan mameros, ¿sí? Porque nuestro X es el X de mamá. Bueno, hay que terminar siempre diciendo alguna tontería. ¿Queda claro? Tiene corpúsculo de Barr, los hombres sin corpúsculo de Barr. Bueno, ¿sí? Termino con una anécdota. Seguimos mañana con lo que queda y vemos mitosis y meiosis. La anécdota es esta. Con mi señora íbamos al hospital a hacer la primera ecografía de nuestro primer hijo, ¿sí? Y entonces le aclaramos a los médicos, al ecografista que era un médico y a los otros médicos que estaban ahí, que no queríamos saber el sexo, ¿sí? Esto lo digo por los médicos a veces son soberbios, ¿sí? Lo digo esto, lo he comprobado no una vez, sí, está bien. Han estudiado muchísimo, saben muchísimo, algunos más que otros, ¿sí? Pero siempre enfrente que se tiene un paciente, se tiene un ser humano y siempre hay que tratar de que respetar sus deseos y siempre entender que son personas pensantes también, ¿sí? Conscientes, ¿sí? Seres humanos, como les digo, hay que respetarlos. Y como, bueno, en ese momento nosotros habíamos pedido no saber el sexo. Entonces los médicos hablando entre sí y en voz alta, como si nosotros no existiéramos, mi señora y yo, dicen, sí, es un XY.
Así, en voz alta. Entonces le dijimos que no queríamos saber el sexo. Ah, sí, pero X sí. Somos biólogos, le dijimos. ¿Sí? Bueno, entonces se querían matar porque, bueno, eh, un biólogo sabe más de genética que un médico. Eso sin duda, al menos que sea un médico que se haya especializado y haya estudiado muchísimo genética. Pero bueno, ¿ven? Este, cualquier persona, aparte no era necesario que fuéramos biólogos, cualquier persona que estudie en esta República Argentina tan querida y tan sufrida, cualquier persona ¿eh? Con la primaria, ¿sí? O inclusive desde el jardín de infantes le podríamos enseñar a los chicos que las personas que llevan el XX son mujeres y las que llevan el XY son hombres. ¿Sí? Bueno, ahora es complicado enseñar eso porque está toda la cuestión del género, pero como ven, de la biología es complicado escapar. Bueno, ¿está? Listo, dejamos acá. Eh, nos vemos mañana a las 8. ¿Está? Ahora, en cuanto puedo, subo todo. ¿Listo? ¿Se entendió todo? ¿Alguna duda? Y no digan XY como si fuera algo secreto, oculto. XY. Ok, muy bien. Mañana a las 8. Si pueden, lean el tema antes. Así vamos más rápido. Lean el artículo si quieren discutirlo del virus, ¿sí? Y del spin raza si quieren, ese es más difícil. Hasta mañana. Buenas noches, buenas noches. Hasta mañana. Mañana nos vemos. Chau, chau.